Dios les bendiga, mis amados. Con ustedes nuevamente su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Padre. En esta ocasión, mis amados, queremos seguir continuando con aquello que venimos desarrollando en esta serie, a la cual hemos llamado la tentación, las dos dimensiones, y en la cual, mis amados, como ya en anteriores trabajos hemos visto, venimos desarrollando lo que es la tentación, lo que es la cosmovisión, o sea, que es el entendimiento de todo lo que ésta produce en nosotros. Y ya anteriormente ya hemos detallado, mis amados, pero ahora no quiero, sino que quiero darle continuidad a todo lo que venimos detallando. Ya hablamos y planteamos lo que es la tentación y la forma en la que ésta se manifiesta en nosotros, y dimos ejemplo, mis amados, de cómo la tentación puede causar, no tanto en nosotros, sino en lo que nos rodean, puede desvincular o destruir el propósito de Dios. Y antes de entrar en esto, mis amados, yo quiero darle la gloria al Padre. Antes de entrar en lo que vamos a desarrollar, ¿saben por qué, mis amados? Porque yo me había propuesto hacerlo corrido, o sea, grabar y después seguir grabando, pero el Padre me llamó la atención y me dijo: hay cosas que todavía tú no estás viendo. Y por eso, mis amados, es que el hombre de Dios tiene que tener la suficiente humildad para reconocer que, como enseña la palabra, lo que uno sabe, todavía uno no lo sabe en la amplitud y en la longitud que ese tema puede abarcar, mis amados. Porque esta porción de la palabra que yo quería tratar para hacer como ese acople y adentrarnos en lo que es el producto del pecado en nosotros, llevarlo como a ese plano físico, mis amados, en el cual nosotros podamos entender y dejar de mirarlo como aquello que es el odio y sino, mis amados, que entendamos que nosotros estamos ligados a esto, y que por más que luchemos, por más que nos afanemos, si no es en la misma presencia del Padre, no podremos vencer. Y con esta porción de la palabra, mis amados, yo quería entrar en eso, pero el Padre me frena. El Padre me dice: todavía, valga la redundancia, como ya dije, lo que tú conoces no está completo. Y aún a pesar, mis amados, de que esto que le voy a dar no está completo, o sea, en mi vida todavía no lo está, porque el Padre le añadió y me hizo llamar la atención a ciertos puntos que no estaba tomando en cuenta. Y por eso es que yo digo, mis amados, que uno tiene que tener la suficiente humildad y acoplar en nosotros lo que dice la palabra cuando enseña: examinarlo todo y retener lo bueno. ¿En qué me baso para esto, mis amados? Porque yo entiendo que todo esto que vamos a hacer en este proyecto, para muchas personas será la antesala de mi perdición, por decirlo así. Muchos me van a acusar, muchos me van a decir: tú no estás en lo correcto. Pero el hombre de Dios, el hombre que tiene una revelación de parte del Padre, debe de estar firme. Y no crean, mis amados, que todo lo que yo les voy a mostrar a ustedes, o lo que yo voy a transmitir por la misericordia del Padre, es una visión de una semana, es una visión de un año, es años asimilando, porque aún
el término con el cual yo me presento como hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, a mí me tomó años llegar a esta compenetración, llegar a este entendimiento de yo poder hoy mostrarme ante ustedes declarando esto. Fue un proceso muy fuerte en el que yo tuve que romper con mi propia mentalidad religiosa. Porque muchos cuando simple y llanamente con escuchar el discurso inicial van a decir, no, este tipo está loco, y se van a ir. Pero eso tiene que ver con la mentalidad religiosa que no permite, que ciega al hombre, que ciega al ser humano y no le permite visualizar algo más que un concepto que ya él tiene preestablecido. Y yo he tenido que romper prácticamente en un 100% con todo lo que yo pensaba, con todo lo que yo creía, para hoy estar delante de ustedes y delante de la presencia de nuestro Padre compartiendo esto, mis amados. Y yo me gozo porque lo que les voy a compartir yo pensaba que era el final, pero es simple y llanamente un punto de partida para seguir adelante. Tengamos, mis amados, la suficiente humildad para reconocer que aún lo que creemos saber, no lo sabemos todavía en la proporción que nuestro Padre lo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Porque esto es solamente soy yo, pero sé que tú que me escuchas recibirás esto, y esto se transformará en ti y te llevará a un conocimiento, y ese conocimiento que tú tengas, tú lo compartirás con otro, y así sucesivamente. Y esto se hará grande, porque yo voy a hablar desde mi punto de vista, pero lo que tú entiendas de aquí lo puedes tomar para ti, porque esto no es exclusivamente mío. La condición de pecado no es exclusiva de un solo hombre, es de todos nosotros. Y con esto, mis amados, quiero entrar en el desarrollo de lo que es la identidad del pecado, la tentación en nosotros. Porque ya vimos, como dijimos, lo que son ejemplos de tentación, pero ahora quiero traerlo a nuestra vida y de parte del Padre que sea plasmado en cada uno de nosotros. Y para esto, mis amados, quiero irme a la epístola a los Romanos, capítulo 7. Y yo de este capítulo iba a tomar solo una porción, pero el Padre me hizo ver que tengo que dar el contexto para entonces adentrarnos en lo que Él quiere. Dice en Romanos 7, capítulo 1, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, le está haciendo la comparación. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, cuando vemos esto, mis amados, Pablo hace una comparación y divide esto entre lo que es la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu. Y cuando él dice que, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, está haciendo una analogía entre lo que fue el sacrificio de nuestro hermano mayor en la cruz, que nos despojó de nuestra naturaleza para hacernos acepto a la presencia de nuestro Padre, quitando de nosotros lo que dice en Efesios 4, que Él llevó cautiva a la cautividad, es decir, que Él quitó la fuerza del pecado, porque mientras estábamos en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas, nosotros no teníamos la fuerza para romper con lo que es nuestra naturaleza,
y como también relataremos más adelante, que éramos cautivos, no podíamos hacer nada. Pero haciendo esta analogía, Pablo rompe con esa limitación y hace la salvedad entre un reino y el otro, entre la ley de la muerte y la ley del espíritu de vida. Con esto en mente, continuemos. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, está haciendo la salvedad y haciendo esa separación de que en estos caminos no podemos estar guiados por ese espíritu. No podemos estar bajo la ley del pecado y de la muerte, sino que tenemos que tener una sola identidad. O estamos en la carne, como dice Pablo, o estamos en el espíritu. Y cuando él se refiere a que estamos en la carne, se refiere a que estamos en la manifestación del pecado en la carne. Continuamos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Romper con nuestra naturaleza para que podamos ser aceptos a la presencia de aquel que nos creó, nuestro Padre. Mire, y mi amado, mire, yo estoy vibrando en el espíritu. ¿Por qué, mis amados? Porque yo no me voy a tomar un pedacito de esto y darlo como el pináculo, el final. Y el Señor me dijo, no, hay cosas que tú no estás viendo. Y ahora yo estoy recibiendo este contexto, mis amados, y esto es glorioso. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. La ley del pecado y de la muerte. Porque él no se está refiriendo a la ley que le entregaron a Moisés. No, él no se refiere a esa ley. Aunque por causa de esa ley se manifestó el pecado, porque el Padre puso límites y estableció una forma de conducta en la cual nosotros debíamos de manejarnos. Y como ya dijimos anteriormente, toda prohibición produce lo que es la tentación. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra se refiere, haciendo esa comparación, mis amados. Y aquí en el versículo 7 era donde yo iba a comenzar. Y esto es una pequeña gota, porque si yo sigo, tengo que ir desarrollando mucho más, pero me voy a centrar en esto para tratar de poder, en el nombre de Jesús, darle un punto final a esto. O sea, no un punto final, sino unos puntos suspensivos para continuar con la otra dimensión. Entonces dice a partir del versículo 7, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley dijera, no codiciarás. Y ven, mis amados, como todo se va acoplando. Y ya lo dijimos, o sea, se va acoplando todo. Una prohibición produce lo
lo que es la tentación. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y es lo que vemos, mis amados. Nosotros en nuestra vida pasada, antes de estar en los caminos del Señor, vivíamos una vida licenciosa. Todo lo que yo hacía estaba bien. Inclusive hasta matar, robar, lo que fuera, tenía una justificación. Pero, mis amados, cuando estamos en estos caminos que somos revestidos y somos vivificados por el Espíritu, esa mala manera de vivir, que en otro tiempo para nosotros era lo mejor, porque yo meterme y irme con una mujer por ahí, meterme en un hotel y hacer de todo, fumar, y no lo digo por mí, porque yo no hacía esas cosas, gloria a Dios, pero hablo para darle un sentido. Irme y meterme en una misa satánica, irme y meterme donde un brujo, que sí, yo lo hice, muchas cosas. Para nosotros eso simple y llanamente era un trayecto de nuestra vida. Pero cuando venimos aquí, mis amados, que el Espíritu empieza a convencernos, como dice, de pecado, de justicia y de juicio, entonces todas esas cosas empiezan a tomar forma en nosotros. Y es como dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y cuando aquí habla de la ley, se refiere a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la vivificación de nuestros cuerpos a través del Espíritu en la restauración del alma. Sigue diciendo, y aquí este fue el punto que a mí me abrió los ojos. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y aquí fue que el Padre me abrió los ojos. Como dice Pablo, un fariseo de fariseo, un hombre que se sabía la ley a rajatabla y te daba con esa tabla con varios clavos atravesados. ¿Cómo dice Pablo que él vivía sin ley? Yo me pregunté, ¿cómo así? Si este hombre era el terror del llano, como se dice. Y ahí fue que el Padre me abrió los ojos. Que cuando él dice que él vivía sin ley, vivía sin la manifestación del Espíritu Santo, que le convenció de su maldad, que le convenció de su pecado. Y ese es el pináculo, mis amados, de nuestra vida en este hermoso camino. Que el Espíritu guíe nuestros pasos hacia toda verdad. Porque el pecado... Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué, mis amados? Porque ese mismo mandamiento que le dijo a él, eso que haces está equivocado, produce en nosotros ese choque entre la luz y las tinieblas que moran en nosotros. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató.
sea, ahí vemos que en el desarrollo de estos caminos, esa mala manera de vivir que teníamos, en cierto punto de nuestro caminar, vuelve a nosotros y se produce esa lucha. Yo soy testigo de eso y al final de todo esto lo voy a compartir, porque esto es una base de vida. Vemos, mis amados, como estamos muy gozosos, muy bien, y un día amanecemos que todo como abierto completamente hacia lo malo. Y empezamos a sentir todas esas cosas que nosotros ya pensábamos que estaban muertas en nosotros. Y empezamos a desear cosas. Y ahí comienza lo que es la lucha. Y entendemos que el mismo espíritu empieza a pelear y empieza esa guerra y empezamos a sentirnos mal. Porque queremos hacer lo bueno, pero lo malo produce en nosotros esa contienda. Y uno sufre y padece por eso. Mucho, mis amados. Solo aquel que no está sometido al espíritu, porque por eso es que vemos que muchas personas tras determinado tiempo se apartan, porque inclinan su balanza a esas cosas y se apartan del camino. Sigue diciendo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y bueno. El mandamiento santo, justo y bueno. Sigue diciendo: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Porque me encanta como lo dice. Él hace como, él mete la pregunta y dice: no, espérate, no. Sigue diciendo: sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y ese es como cuando eso empieza a crecer, mis amados, en nosotros. Y por eso es que muchos, yo incluido, he cedido a la tentación y he caído en pecado. Porque mientras el Espíritu en nosotros va creciendo en lo que es la comunión, en lo que es el entendimiento, en lo que es la compenetración de la mente de Cristo, que empezamos en esa misma manera en que el Espíritu obra, el pecado se hace fuerte en nosotros. Y no es que nos sometamos a él, sino que la tentación a través de nuestro cuerpo, a través de las 4 necesidades básicas que el Padre estableció en nosotros para que fuesen el pináculo de nuestra vida, que son alimentación, descanso, compenetración, llámese en biología, relación sexual o sexo, y la búsqueda del conocimiento, producen en nosotros. Porque el pecado se opone a nuestra búsqueda, mis amados. Mis amados, estoy vibrando en el Espíritu. Yo no quepo ahora mismo en mí. Y le doy la gloria al Padre. Y ese producto, esa guerra en nosotros, mis amados, en la medida que nosotros queremos acercarnos al Padre, se levanta. Porque esto es un equilibrio, mis amados. Nosotros no podemos, o sea, en nuestra decisión sí podemos dar parte al Espíritu, pero en la misma parte que el Espíritu avanza, el pecado se nivela, porque tenemos que tener, mis amados,
lo que es ese equilibrio. Y es por eso la lucha, sin importar cuánto tiempo tengamos, sin importar cuán santo y puro nos creamos, porque la gente está equivocada en lo que es el término de santidad. La gente piensa que santidad es ser una persona que prácticamente es una estatua. Y eso no es santidad. Santidad tampoco es esto. Porque la gente dice, no, porque la ropa, que no. Eso no es santidad. Santidad no usted dejar y ponerse no, nada de eso disparate que hablan por ahí, nada de eso es santidad. Por el contrario, esas son obras de la carne. ¿Por qué digo que son obras de la carne? Porque muchas personas se acoplan eso a sus vidas y eso es una norma. Y eso es puro legalismo, porque entonces decimos, no, y nos creemos mejor que los demás porque que somos diferentes, entre comillas. Y eso es pura, llana y lisa arrogancia cristiana. Sigue diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ese es el resumen de todo lo que venimos diciendo, el equilibrio. Y entonces aquí él empieza a hacer esa diferencia. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso habla de la caída constante que tenemos cuando cedemos a la tentación. Porque aquel que se levanta a decir, no, porque yo no peco, eso es mentira del diablo. A mí nadie en este camino puede decirme que es 100%, eso es mentira. Y si lo dice, es porque hace rato que está viviendo en esa debilidad que él tiene. En este camino, mientras estemos en este cuerpo físico y mientras el pecado mora en nosotros, vamos a tener esa lucha, esa batalla. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si damos a entender que tenemos esta lucha, debemos de saber que vamos por buen camino. Y usted me dirá, no, pero espérate, y este tipo está loco. O sea, que si yo prosigo y recibo lucha, ¿voy por el buen camino? Sí. Porque si no la tuvieras, hace rato que tú estuvieras en el mundo o tuviera en estos caminos sirviendo de piedra de tropiezo. Así. Tómalo o déjalo, es tu decisión. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, la naturaleza que mora en nuestros cuerpos es que nos lleva a cometer pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso es una realidad. Porque una base de la tentación es el deseo de complacernos en nuestra carne, de llenar esa necesidad que surge como influencia de las tinieblas a través del pecado y que se manifiesta en nuestros cuerpos. Pero no tenemos ahora que maldecir nuestro cuerpo, eso no, sino someterlo a la voluntad del Espíritu en Cristo Jesús. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Así que me disloqué, perdónenme mis amados. Y continúa diciendo después del 20. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto, mis amados, es la conclusión de la lucha interna, del producto de nuestra naturaleza en contraposición a lo que es el espíritu. Porque la palabra enseña, mis amados, que cuando estamos en el mundo, el espíritu en nosotros irremediablemente está muerto. O sea que el gobierno de nuestro Padre no está en nosotros. Y no es que en nosotros no haya espíritu. Pero lo que nosotros portamos después de la caída es una imagen residual. Y cuando el Espíritu Santo viene y se acopla a nosotros, mis amados, todas las cosas cambian y se genera esa lucha, mis amados. Y no es, como ya dije anteriormente, que tenemos que empezar a maldecir nuestros cuerpos, porque esto que se produce en nosotros es un sistema que el Padre puso para que pudiésemos vivir. Ahora, la sobredimensión de esas necesidades es por producto del pecado. Y quiero, mis amados, darle ahora que ya tenemos la base, quiero traer ante ustedes a nuestro mayor enemigo, que es el que produce en nosotros todo esto, que es una potestad de las tinieblas, que erróneamente le hemos catalogado a Satanás y al diablo, y eso no es así. Y para esto, mis amados, quiero ir a la epístola a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 7. Y aquí me propongo de parte de nuestro Padre de velar y correr ese velo que cubre nuestra mente y nuestros ojos para traer la realidad de lo que son las fuerzas de las tinieblas. Porque Satanás, que en un principio fue Lucifer, es un producto de las tinieblas, no el que las creó. Porque cuando decimos que él es el reino de Satanás, eso es mentira. Él es un producto de las tinieblas. Y ahora, mis amados, quiero traer ante ustedes a este personaje que es el gobernador de las tinieblas, que rige nuestros cuerpos. Dice en Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Está haciendo la salvedad de la obra
de Cristo, de nuestro hermano mayor en nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciéndola entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis amados, yo quiero que aquí usemos un poquito la lógica y el razonamiento. Y yo sé que para muchos esto es una mala palabra en estos caminos, pero yo apoyo a esas personas que dicen que uno no puede leer ningún libro sin lógica ni razonamiento. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Padre me mostró la fórmula de que el razonamiento y la lógica, sumado al Espíritu, produce revelación. Mis amados, este personaje que se relata aquí es una entidad, una potestad de las tinieblas que encontramos en la primera, déjeme buscarlo aquí para no como dice, no poner una guayaba, que está en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de nuestro Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, del sistema del mundo. Porque como dijimos anteriormente, en entregas anteriores, cuando tocamos este tema, la palabra mundo en griego tiene tres connotaciones, que una es el mundo físico, que es la tierra. Dos es somos nosotros, la creación de Dios, llámese la humanidad. Y el tercer término se refiere a lo que es el sistema que gobierna las cosas desde las tinieblas, el sistema del mundo. Y con esto en mente, releamos otra vez lo que dice en Efesios, para que acoplemos, mis amados, y nos demos cuenta de la realidad. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Más claro no puedo hacerlo. De ahí en más, saquen sus conclusiones y condénenme si estoy equivocado, o glorifiquen al Padre por lo que Él está haciendo. Es su decisión de ustedes. Ya esto yo lo tengo entendido en mi vida y a mí nadie me lo va a quitar. Sigue diciendo:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, esto no fue que nosotros, no, es por gracia que somos salvos. Y a mí me da, cuando yo veo gente que dice, no, porque tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer yo qué, para que tú puedas estar con Dios. Eso es mentira. Aquí lo único que tenemos que hacer, mis amados, es escuchar su voz y hacer lo que nos manda, y de ahí para adelante olvídese. Eso de que no, que hace que sé yo cuánto ayuno, que hace que sé yo cuánto silicio, esos son sacrificios carnales. Y en algún momento sí son funcionales. Pero cuando lo hacemos conforme a la voluntad de nuestro Padre, todo cambia. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Yo creo, mis amados, que más claro que esto, yo no puedo agregar aquí nada, porque que esto está claro. Si alguno dice que no, y esos son problemas de él. Y vamos a cerrar, mis amados, para dar la conclusión a lo que es el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre fuera de la presencia de Dios. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, 16 al 18. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí cierro, mis amados. Mis amados, en este camino nosotros tenemos que entender primeramente que aún en la condición más oscura que nosotros nos encontremos como hijos de Dios, que a pesar de que hayamos cedido a la tentación, el amor del Padre no se aparta de nosotros. Y te lo digo con la convicción clara de que eso yo lo he vivido. Yo me he desparramado que tú ni te imaginas. Y para mí ha sido muy penoso. ¿Por qué? Porque, como dijimos, mientras más tú te acercas a la compenetración del entendimiento del Padre, en esa misma medida se levanta la oscuridad, porque tiene que haber un equilibrio. Nadie en este camino está al 100% y puede alcanzar el 100% en acoplar el conocimiento, pero asimismo las tinieblas suben al 100% en lucha, en guerra, en tentación, en maledicencia. Y mis amados, mire, eso es penoso. Yo mismo me he visto en una condición que yo mismo le he dicho al Padre, digo, no, pero es que yo no puedo. Padre, esta carga que yo siento, esta maledicencia, Señor. Y yo mismo le he dicho al Padre, yo no puedo con esto. Y me he desparramado feo, mis amados.
Pero en todo ese desparrame, aún así he visto la bondad de nuestro Padre, que es en esos procesos que uno aprende a conocerlo. Y no te estoy diciendo que eso sea, yo lo digo claramente, los fracasos del hombre, el Padre lo transforma en bendición y en victoria. Porque ha sido, mis amados, a través de todos estos traspiés que yo he tenido, que hoy yo puedo darle a ustedes esto, con un ejemplo de vida. Porque el punto no es que tengamos un mensaje, es que tenemos que ser el mensaje. Mis amados, más adelante continuaremos, porque ahora vamos a entrar en la compenetración de la segunda dimensión, que es el tiempo Kairos. Y desde ese punto de vista veremos lo que es la tentación, porque hay un equilibrio. No es que solamente somos tentados en el tiempo del pecado, porque ambas naturalezas, luz y tinieblas, están en nosotros. Y en la misma cosmovisión tenemos que entender que la capacidad de ser tentados no viene de las tinieblas. No fue el diablo que lo hizo, fue el Padre que lo puso en nosotros. Y diremos como decía Pablo, Dios es malo, en ninguna manera, porque gracias a eso perseveramos en el conocimiento y en la búsqueda. O, conforme a nuestro propio albedrío, descendemos la balanza a las tinieblas y tenemos dos caminos, dos opciones. O nos quedamos en este camino sirviendo de piedra de tropiezo, o simplemente nos vamos al mundo y observen la vida de cualquier persona que haya estado en los caminos y que se haya apartado, y saquen sus conclusiones. Mis amados, este fue su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, aunque a muchos eso le duele, pero es, como yo dije, es un proceso que ha sido de años. Que la paz de nuestro hermano mayor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga, mis amados. Amén y amén. Gracias, papá.